Hola a todos, bienvenidos una vez más a este tu canal de Todo con JP. Muchas gracias por estar aquí conmigo como cada semana. Antes de empezar, yo no vengo a hablar mal de este país, ni a crear controversias. Esto es solo un conversatorio entre tú y yo. Mira, hay muchas cosas buenas aquí, pero también hay muchas cosas que la gente no dice. Muchas personas en otros países todavía piensan que en USA se juega con el dinero, que todo el mundo anda en un carro de alta gama, con prendas, con lujos, y que el dinero simplemente se sobra. Y la realidad muchas veces es otra. Quédate hasta el final de este video, porque hoy hablaremos de la realidad de vivir en USA, lo que nadie te cuenta. Y sin muchos preámbulos, comencemos. Y no vengo ni a minimizar ni a romantizar, porque aquí hay muchas oportunidades. Claro que las hay, pero vienen acompañadas de un sacrificio que muchas veces la gente de afuera no ve. Extrañar a tu familia, tus amigos, tus costumbres, tu música, tu comida, tu tierra. Aunque uno siga adelante, esas cosas muchas veces pesan, esas cosas duelen. La situación económica está difícil y no es solo aquí en los Estados Unidos, esto es mundial. Aquí las cosas no están como antes. En mi caso, yo cuento con la bendición de saber inglés. Yo me preparé antes de tener mis hijos y gracias a Dios eso me ha ayudado muchísimo. Ok, pero no todo el mundo corre con la misma suerte. Aquí hay gente trabajando largas horas, dos trabajos, durmiendo poco, cobrando salarios bajos y aún así apenas sobreviven. Y lo digo porque yo también tengo dos trabajos. Yo no soy la excepción. Y sí tengo un techo, tengo comida, gracias a Dios, tengo un vehículo y no me falta lo básico. Pero también conozco a personas aquí en los Estados Unidos que la están pasando mal. La están pasando de una manera que tú no te imaginas. Y eso casi nadie lo dice. De eso casi nadie habla. Y esa es la intención de este video. Y vamos a hablar del sueño americano, pero de una manera que no todo el mundo la cuenta. Porque muchos de los que estamos aquí tenemos la culpa que muchas personas en otros países vean los Estados Unidos de una manera que no es real. Por lo menos no en todos los casos. Por lo menos no en el caso mío ni de mucha gente que yo conozco. Lo que pasa es que muchos de los que estamos aquí solo compartimos la parte bonita. Y mira cómo es la cosa. Muchos de los que están en esos países, entonces solo ven eso. Solo ven en las redes, en fotografías y videos, la parte perfecta. Los rascacielos, la tecnología, la moda, los restaurantes, todo muy chulo, todo perfecto. Una vida exótica y una vida muy extravagante. Una vida que cualquiera la quisiera tener. Yo vengo de un barrio muy pobre y yo antes pensaba que todo en los Estados Unidos era perfecto. Entonces, por eso la intención de este video, porque yo, por ejemplo, para poder sobrevivir, he necesitado buscarme un segundo trabajo. Y mi primer trabajo, mi trabajo fijo, a tiempo completo, no es un trabajo malo, pero no estaba haciendo lo suficiente. Así de mala, así de difícil está la situación. Y como digo, no es solo los Estados Unidos, esto es mundial. Entonces creo que hay que acabar un poco con la parte de la perfección de los Estados Unidos, del sueño americano, para que mucha gente entienda que no es como te lo pintan, no es como te lo contaron, no es todo como tú lo estás viendo en las redes sociales. Aquí hay que trabajar, se progresa, hay oportunidades, pero vienen con un sacrificio inmenso. Yo en lo personal, muchas veces he deseado estar en mi casita en la República Dominicana comiéndome un plato de arroz con huevo revuelto que estar aquí en los Estados Unidos lejos de todo, para que tengas una idea clara. Y tuve que ponerme un abrigo. Una, porque el clima aquí es bipolar y la tarde ya casi al anochecer se está poniendo un poco fría. Y otra, porque es de lo que vengo a hablarte ahora. Aquí el clima también es un tema. Es algo que el que está en otros países quizá no lo entiende. Lo sabe porque lo contamos o por lo que ve en las redes. Pero el clima aquí es un tema profundo todos los inviernos. El que vive en Pensilvania sabe muy bien de lo que hablo. Porque el frío aquí no solamente lo siente tu cuerpo, muchas veces lo siente tu mente también. Uno se siente depresivo, no hay dónde ir, se siente aislado porque muchos lugares cierran o cierran temprano. Y aún así millones seguimos trabajando, seguimos dándolo todo para echar hacia adelante,
y para salir a camino. Por ejemplo, algo básico, el tema de la nieve. Muchas personas en otros países es una maravilla, es perfecta. Mira qué linda. Pero al que vive aquí y le toca manejar todos los días en esas condiciones del clima, no lo ve tan agradable. ¿Entiendes? No es la condición más segura para conducir. Y nada, vivir aquí tiene un precio alto. No se puede mentir. Es lo que quiero que entiendas, es la realidad que te quiero dejar dicho. Pero hay muchos de nosotros que pagamos ese precio. ¿Sabe por quién? Por nuestras familias, por nuestros hijos y por un mejor futuro. Porque aquí sí lo hay. En los Estados Unidos se puede progresar, pero conlleva una disciplina y un sacrificio bastante fuerte. Si estás haciendo las cosas correctas, obvio. Porque hay otros temas que no lo voy a mencionar, que eso es mejor dejarlo donde está y como está. Y sí se puede salir adelante. Claro que se puede. Claro que hay un mejor futuro aquí en los Estados Unidos que quizás en muchos de los países de donde los latinos venimos. Eso no lo voy a negar. Pero hay que decir la verdad también. No es tan fácil como muchos lo pintan. No es tan fácil como se ve en las redes. No es tan fácil como te lo cuentan. No es tan fácil como muchos queremos aparentar. Y este video no es para que veas a USA de una manera negativa. Es simplemente para que entiendas un poco de la realidad que viven muchos latinos aquí. Y en fin, hay mil cosas positivas sobre los Estados Unidos, pero también hay cosas negativas. Ambas cosas pueden ser ciertas al mismo tiempo. El que viene a trabajar y el que mantiene una disciplina, claro que va a progresar. Yo lo estoy logrando, pero me ha costado buscarme un segundo trabajo y trabajar 7 días a la semana pisado, como dicen. Quizás hay otra persona por ahí que no lo están haciendo de la manera correcta, pero esos son otros temas para contarlo otro día. Pero sí, aquí hay mucho futuro y aquí hay mucho progreso, pero no es tan fácil. Y gracias por llegar hasta aquí. No olvides darle like a este video, compartir y suscribirte. Así me ayudas a seguir llevando un buen mensaje. Esto es De Todo con JP. Nos vemos la próxima semana y un montón de bendiciones para ti.